Bien, pues un cordial saludo a todos aquí en el ENA 2025. Hoy, pues en unos breves minutos, yo, Marian Márquez, una estudiante de bachillerato, amante de la ciencia y muchísimo de Star Trek, les hablaré sobre uno de los que es probablemente el aspecto más interesante de la franquicia. Los que conocen Star Trek saben que todo se basa en viajes en el espacio, viajes que no duran ni meses ni años en su mayoría, a lo mucho semanas, pero estos no se tratan de viajes dentro de nuestro propio sistema solar. No viajamos de la Tierra a Júpiter, viajamos mucho más allá, cientos y miles de años luz a planetas que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar. Y todo esto lo logramos gracias a la velocidad warp. Y para aquellos que no son tan allegados a la ciencia ficción o a Star Trek, quizás también hayan escuchado de eso, los viajes espaciales de la nave Enterprise, de las naves Enterprise, porque es más de una la que tiene este nombre. Entonces, este aspecto tan importante como es la velocidad warp para el universo de Star Trek, ¿se trata solo de ciencia ficción? Bueno, es lo que vamos a averiguar a continuación. Bien, los motores warp en Star Trek. Los motores warp en la franquicia de Star Trek son la base de toda nave, de cualquiera que vayamos a ver, el Enterprise o cualquier otra. Bien, ¿qué hace realmente una nave de la Federación, por lo menos? Una nave de la Federación es capaz de viajar por el espacio-tiempo a velocidades superiores a las de la luz. Eso es algo que hemos visto en las series, en las películas, en todos lados lo hemos visto. Pero realmente, ¿cómo es que hacen eso? Bueno, pues esto es algo que ya se ha explicado en la franquicia. No es algo que se deje allí arbitrariamente de decir, bueno, viaja a la velocidad de la luz y la supera. No, esto es algo que realmente se ha explicado y que es perfectamente lógico dentro de la física de Star Trek. Por aquí tenemos esta imagen en la que podemos ver en el centro una muy rudimentaria base, bueno, una muy rudimentaria nave, Enterprise, en una especie de burbuja. Podemos imaginar esta cuadrícula como el espacio-tiempo. ¿Qué sucede justo detrás de la nave? Sucede que como que ese espacio se está expandiendo, ¿no? Se está haciendo más grande y justo enfrente se está contrayendo. Esto es exactamente lo que hace esta especie de burbujita que tenemos aquí que encierra la nave. Expande el espacio detrás de la nave y lo contrae al frente, de manera que la distancia que pues necesita recorrer la nave se acorta. Y bueno, por aquí podemos ver cómo se ve una nave ya entrando en velocidad warp. Pero vamos más profundamente a ver cómo es que funciona esto y si esto está incluso remotamente relacionado con algo que podría pasar según el mundo real, según la física que conocemos hoy en día. Bien, para arrancar con el funcionamiento de un motor warp según Star Trek, me gustaría citar esta frase. Esa máquina fue creada para manipular el espacio, para violar las leyes del movimiento. Si cometes el más mínimo error, colapsarás el campo de curvatura y aplastarás esta nave. Esta es una frase que le dice, pues, una alucinación de Trip, el ingeniero de esa nave, al doctor de la nave, Phlox, en la serie Star Trek Enterprise. No vamos a profundizar en el trasfondo del capítulo o del contexto, pero sí tenemos que quedarnos mucho con esta frase porque resume muy bien lo que vamos a ver a continuación. Bien, en las series, en las películas, en toda la franquicia, se nos explica que las naves de la Federación funcionan generando campos warp para formar una burbuja subespacial que distorsiona el continuo espacio temporal local, moviendo la nave a velocidades, pues, ya lo sabemos, más altas que las de la luz. Entonces, ¿cómo es que funciona más allá de ello? Bueno, vamos a recapitular esta imagen que tenemos aquí. Como había comentado, imaginemos que la cuadrícula es el espacio, bueno, pues el espacio-tiempo.
Entonces, ¿qué hace la nave? ¿La nave realmente supera las velocidades de la luz? Pues no. Lo que hace la nave, como ya mencioné, es que distorsiona el espacio-tiempo, así como nosotros podemos, por ejemplo, tomar un trozo de plastilina, lo podemos alargar, lo podemos hacer una bolita, lo podemos aplastar, lo podemos romper en muchos pedacitos, así como nosotros podemos manipular un pedacito de plastilina, la nave es capaz de manipular el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que hace esto? Los motores warp se alimentan mediante de una reacción materia-antimateria, específicamente deuterio-antideuterio. Esta es una reacción que libera inimaginables cantidades de energía no tan fácil de controlar, pero que son como, por decirlo así, valga la redundancia, son controladas por los cristales de dilitio, que es un elemento ficticio, el número 87 de la tabla periódica en el universo de Star Trek. Aquí podemos ver unos cristalitos de dilitio bien bonitos, que bueno, pues contienen la reacción deuterio-antideuterio que se genera allí, básicamente evitando que todo sea un desastre. Esta reacción genera lo que se conoce como plasma warp, que se canaliza mediante el sistema EPS, sistema de electroplasma, que dirige parte de este plasma a las bobinas warp. Aquí podemos verlas, son estas. La mayoría de naves la tienen, ahorita no recuerdo si todas la tienen, pero mínimo todas las Enterprise que recuerdo en este momento sí las tienen, pero claro que va a variar un poco el diseño dependiendo de cada nave. En este caso escogí pues el Enterprise de TNG porque yo creo que es la que tiene las barquillas pues de curvatura o las bobinas warp como que más vistosas, las que más son identificables. Son estas dos de aquí. Entonces, parte de este plasma se va a estas bobinas que son las que se encargan de generar este campo que ya vimos aquí. Es decir, estos dos palitos generan todo esto que distorsiona el espacio-tiempo detrás y delante de la nave para que pueda viajar así de rápido como lo hace. Ahora bien, ¿esto es realmente posible en la vida real? Bueno, pues ya vimos que dentro del universo de Star Trek tiene una explicación súper lógica, funciona con reacciones químicas completamente posibles dentro del universo de Star Trek, con, digamos, sus propias resistencias, o sea, los cristales de dilitio, y bueno, que en Star Trek no hay problema con eso porque sabemos que funciona perfectamente. Pero ahora, en la vida real, ¿qué tan posible es esto? Bueno, cuando hablamos de ciencia ficción decimos, no, o sea, todo eso es de mentira, nada de eso tiene ningún sentido en la vida real. Bueno, pues ¿qué pasa? Resulta que si lo aplicamos, si intentamos aplicar todos esos principios de cómo funciona el motor warp a física newtoniana, pues de verdad que es así, eso no tiene cavidad alguna. Pero en la física relativista de Einstein sí que lo tiene. Bueno, pues como buena trekkie que soy, me ilusionaría muchísimo la idea de que algún día existiera una Enterprise. Y bueno, pues no soy la única trekkie que piensa en esto, ya que en 1994 el físico teórico Miguel Alcubierre publicó El motor de curvatura, viajes hiperrápidos dentro de la relatividad general, una teoría en la cual propuso una solución matemática que haría posible viajar muchísimo más rápido que la velocidad de la luz. Esto se basa en las ecuaciones de la relatividad general y en el principio de la velocidad de la luz no puede ser superada, pero el espacio-tiempo es moldeable, como comentaba hace unos momentos. Esto puede sonar un poco contradictorio, pero la verdad es que no lo es tanto. Estaríamos ante la presencia de un motor no con la capacidad de tener una nave que sea más rápida que la luz en esencia, sino de un motor capaz de modificar el espacio-tiempo como una bola de boliche lo haría en un trampolín. Y así la distancia entre el punto de partida de la nave y el punto de llegada de la misma, pues obviamente que cambiaría. Es decir, supongamos, volvamos aquí a esta imagen, tenemos la nave. Este es el punto A y este es el punto B. La nave en un inicio está más o menos por acá, pero tiene que llegar acá. Supongamos que estas son distancias, bueno, gigantes, muchísimos años luz. ¿Qué es lo que va a hacer el motor? Va a hacer que el punto A se alargue, como empujando la nave, ya que ese espacio pues se agranda, y el punto B se achica, ¿verdad?
haciendo que claramente a la nave le vaya a tomar menos tiempo llegar ahí. Eso es exactamente lo que propone aquí Alcubierre. Pero entonces esto quiere decir que vamos a tener en el 2063 nuestra primera Enterprise. Pues bueno, aunque Alcubierre convirtió esto en algo teóricamente posible, es sumamente inviable, ya que necesitamos de materia exótica, o sea, pues de masa negativa, para llevar esto a cabo. Suena difícil y la verdad que lo es. De por sí la materia exótica es un misterio en muchos aspectos y aún más es complicado de tener algo de este material de forma estable. Y de por sí se necesitarían grandes cantidades de materia exótica para tener una burbuja warp por unos míseros instantes. Entonces esto hace parecer que nos faltará muchísimo para tener una nave ni remotamente similar a las que podemos ver en Star Trek. Sin embargo, hace no tanto, el doctor Harold White, que pues trabaja para la NASA, informó haber realizado un avance en este tema con su equipo del LSI. Esto sucedió en el grupo de investigación de propulsión avanzada de la NASA, EagleWorks, en un proyecto para estudiar el efecto Casimir. No hace falta decir que este efecto poco o nada tenía que ver con la métrica de Cuvier, pero vamos a citar textualmente a nuestro querido Harold White. Se analizó un modelo de juguete que consiste en una esfera de 1 micrón de diámetro ubicada centralmente en un cilindro de 4 micrones de diámetro para mostrar una densidad de energía de Casimir tridimensional que se correlaciona bien con los requisitos de la métrica de curvatura de Alcubierre. Pero entonces, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Pues la verdad es que no estaban precisamente haciendo un experimento para poder apoyar o desmeritar la teoría de Alcubierre, lo que él desarrolló. Lo que estaban haciendo era simplemente estudiar el efecto Casimir, ¿de acuerdo? Y bajo estas condiciones extremas, contra todo pronóstico, se generó un campo warp por muy poquito tiempo y a nivel nanométrico, pero bajo condiciones extremísimas en un laboratorio financiado por DARPA con un equipo de investigación por allá de la NASA. Es decir, estamos hablando de, bueno, cosas mayores. Aquí podemos ver gráficamente más o menos cómo sería esto. Aquí tenemos este metal, más metal. Ojo que esto está a unas distancias milimétricas, es decir, estaban ambas paredes, por decirlo así, casi unas pegadas de la otra. Y aquí se formó ese campo warp. Sin querer queriendo estudiar una cosa, se pudo comprobar ahora experimentalmente otra. Esto es un gran avance porque entonces ahora la métrica de Alcubierre, aunque sí es súper inviable, pero teóricamente posible, también puede mostrar experimentalmente, así fuera sin querer queriendo, y así estuvieran pues realmente haciendo los experimentos nada que ver. Entonces, bajo estas extremas condiciones se formó una burbuja warp. Esto pues obviamente no va a hacer que pronto vamos a salir de nuestro sistema solar a explorar lo que hay más allá, pero es un avance significativo con lo que había antes, que era pues simplemente la métrica de Alcubierre, sus cálculos, pues que obviamente pues, lo hacía posible teóricamente, y también otro puñado de físicos científicos que tenían como que sus propias teorías al respecto, que no los voy a mencionar porque realmente los aportes más importantes son los de Alcubierre y los del señorito White, pero pues hay científicos que han dado su muy humilde opinión de decir, no, eso no tiene sentido alguno, cállate Alcubierre, no tienes razón, y otros cuantos que en algún momento sacaron sus propias teorías de cómo matemáticamente sería posible tener un motor warp con materia netamente positiva, pero o sea, en cantidades que bueno, difícilmente podemos alcanzar fácilmente. Ahora, ¿qué podemos concluir con todo esto? Por cierto, aquí les presento un modelo 3D de cómo debería verse, pues al menos en construcción, una nave capaz de crear esta burbuja warp. Debería verse así, más o menos. Y aquí, bueno, pues podemos